Bueno, Ale, bienvenido al podcast de innovación. La verdad que un placer y un honor contar con tu presencia. Tenemos muchas cosas en común, como ya lo charlamos, así que siento que vamos a hablar con un par que está al frente de una gran compañía y que nos va a traer muchísimo conocimiento desconsiderado, así que honestamente estoy muy agradecido y muy contento de tenerte acá. Así que si te parece, presentate quién sos vos como persona y a qué empresa hoy en día estás representando y liderando y arrancamos la charla. Buen día, Axel. Buen día a la audiencia de Web3 Business and Commerce. La verdad que para mí es un lujo estar acá y tener este momento de intercambio con ustedes, con Axel, para poder reflexionar sobre el avance de la inteligencia artificial. Me presento, soy Alejandro Stengel, soy el marido de Cecilia, el papá de Marcos, Azul y Milagros, ingeniero industrial, eso es lo que comparto, entre otras cosas, con Axel, y CEO de Banco Superviel desde hace 4 años. Buenísimo, Ale. Hay algo que, como siempre en este tipo de capítulos, me gusta investigar un poco sobre la persona, y sobre la compañía. Y ustedes en el banco hay un concepto que le llaman Human Banking, que es un término que destacan mucho. Y me gustaría arrancar la charla haciendo que vos nos hagas ese doble clic en este término y su importancia para ustedes y para el banco. Mira, para nosotros Human Banking es una filosofía sobre cómo hacemos las cosas en Superviel. Esa filosofía lo que pretende, lo que busca, es entender que la tecnología tiene que resolver los problemas de la gente, si no, no tiene ningún sentido. Y en las búsquedas de las mejoras, siempre pensando en el cliente, con centricidad en el cliente, en esa búsqueda de mejoras, lo que vemos es que la tecnología es un medio, pero que no podemos perder la relación y la cercanía en términos humanos. El concepto de cercanía va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que puede ser cercanía en un momento dado de la evolución de un negocio puede ser tener sucursales cerca o una gran red de sucursales físicas, de modo que uno puede estar cerca del cliente, de su barrio, de sus actividades comerciales. Con el tiempo, ese concepto puede ir migrando a entender mejor al cliente, y el concepto de cercanía quiere decir poder usar la tecnología para entender mejor las necesidades y proponer soluciones con una propuesta de valor diferenciada y más ajustada a lo que cada cliente necesita. Esa visión entonces es la que nos permite diseñar experiencias de clientes, orientar nuestras mejoras, nuestras inversiones, siempre tratando de concentrarnos en tener mejores experiencias para cobrar, para invertir, para pagar, para consultar de una manera ágil, sencilla, y por supuesto, a través de esa cercanía después llevarla a aplicaciones prácticas. Hace unos años, a raíz de un proceso distinto que tenía que ver con la pandemia, esto derivó en un servicio de videollamadas que nos permitía reunir lo mejor de lo que es la innovación tecnológica, al tiempo que le permitía al cliente ponerse en contacto con un ejecutivo sin tener que trasladarse a la sucursal. Porque en esta visión de Human Banking, que está centrada en el cliente, lo que veíamos es que el cliente quería elegir cómo, cuándo y dónde relacionarse con nosotros, y no estar obligado a tener que trasladarse físicamente, a hacerlo dentro de un horario y dentro de un protocolo comercial de atención. Esto empodera a los clientes y esto permite acercar tecnología para que esa experiencia sea más satisfactoria y la soberanía pase al cliente en esa visión. También recientemente lanzamos con esa filosofía para el segmento empresas más pyme, que es básicamente una experiencia que le permite a una empresa darse de alta online y tener adjudicado un crédito en 72 horas. Esto, Axel, vos que tenés experiencia en el mundo de los negocios, hasta hace no tanto tiempo era una cosa imposible, era una cantidad de formularios que había que ir y firmar en la sucursal, todo en papel, y te llevaba muchísimo tiempo.
esa visión entonces de acercar la tecnología a los clientes sin perder el toque humano es el human banking que vivimos en Superviel. Me encanta esta frase final que dijiste, acercar la tecnología con ese toque humano, y me das el pie a la siguiente pregunta que va a ser el hilo de la conversación, que es la inteligencia artificial. O sea, ¿qué opinas vos respecto a toda esta revolución que estamos viviendo actualmente alrededor de la inteligencia artificial y sobre todo esto nuevo para muchísima gente que fue la inteligencia artificial generativa? ¿Y, y qué opinás vos desde el banco con esta misión Human Banking respecto a esta tecnología? Si vino a mejorar esa experiencia del cliente que vos me contabas, si vino a optimizar procesos internos o externos, ¿o cuál es tu opinión referida a esa temática? Bueno, me has hecho muchas preguntas en una. Empiezo con una mirada general de la inteligencia artificial. Vos sabés que estamos en un tiempo donde la aceleración tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías nos lleva realmente en una curva que, si uno mira los últimos 500 años y los ritmos de adopción tecnológica, vemos que entramos mucho más rápidos en revoluciones que replantean la forma del trabajo, en definitiva. Y esas revoluciones te llevan a básicamente evaluarlas o mirarlas por el impacto que tienen, además de en la experiencia de los clientes, en el acceso, porque en definitiva la tecnología hace accesible lo que es inaccesible. Y en ese proceso también los saltos de productividad que vos ves. Y muchos analistas comparan o tratan de buscar paralelos entre el avance de la inteligencia artificial y lo que fue la revolución de las PCs en la década del 90. Y hay como dos posiciones muy marcadas. Hace poco, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo en un statement públicamente de que consideraba que la revolución de la inteligencia artificial iba a tener un impacto en la productividad de las empresas, de las personas, pero que iba a demorarse en el tiempo, que no iba a ser algo inmediato. Él se basaba en un paper que escribió Robert Gordon de Northwestern University, donde hacía un análisis para decir que el tiempo de adopción y encontrar las aplicaciones es lo que demora ese proceso de adopción de la nueva tecnología, que además va ampliando su frontera porque empieza con una serie de aplicaciones o casos de uso en torno a lo que el software puede hacer y después se va extendiendo. Contra eso, tenés la posición de la Universidad de Stanford y específicamente un entrepreneur que además sale de esa universidad, que es un señor Brynjolfsson, que lo que dice es que en realidad ya estamos viendo un avance y un salto de productividad muy grande y que eso se va a ver mucho más rápidamente. Eh, yo creo que realmente es un cambio transformacional. Y estamos viendo fuera de la industria de servicios financieros muchas aplicaciones. Las primeras aplicaciones, como todo, nos pueden parecer modestas, porque decís, ¿cómo tener algo como la inteligencia artificial tan potente que parece no tener límite simplemente para que, no sé, te resuma el contenido de una cadena de mails y te diga las 3 ideas importantes, o como el caso de Walmart, que lo usan como un asistente para atender consultas sobre coberturas médicas para los equipos de recursos humanos. Pero fíjense que esas aplicaciones lo que están buscando son cosas relativamente que toman mucho tiempo, que requieren información y que van a aumentar la productividad porque la gente ya no va a tener que ir al Departamento de Recursos Humanos para ver si, por ejemplo, tiene cobertura dental en el seguro de salud que le presta la empresa. En el caso de Abercrombie, ellos lo usan para diseño. Abercrombie es una marca de ropa, sobre todo de outdoors. Y después tenés el caso de Wendy's, por ejemplo, que usa un sistema parecido a Uber y lo utilizan para fijar
y machear el precio con la demanda, ¿no? Entonces, en los momentos de verano, ponerle al mediodía, de una gran demanda de helados, ellos regulan los precios en función de algoritmos de inteligencia artificial para eso. Y después tenés el otro caso, te hablo de los que yo más o menos conozco, como el de Ben & Jerry's, que es una compañía de helados, que lo que hace es pone cámaras en los refrigeradores para ver cómo viene el inventario y con una lectura de imágenes se salta una alerta para que el repositor complete la oferta. Estos cambios inicialmente o aplicaciones pueden parecer modestos y son un poco a lo que se refieren Gordon y Brynjolfsson sobre cuál es el ritmo de adquisición, ¿no? Ahora, yendo más específicamente a servicios financieros, yo diría que la aplicación, la posibilidad de aplicación es inmensa. Naturalmente hay algunos casos de uso que se centran básicamente en mejorar temas de seguridad. Vos sabés que todo el tema de ciberseguridad es muy importante y hay sistemas cada vez más sofisticados que te empiezan a ayudar a tener sistemas de monitoreo permanente que aprendan rápidamente a detectar casos de phishing o casos de fraude. Así que esa es una aplicación que está creciendo mucho. El otro clásico es lo que son procesos muy rutinarios y estandarizados, usar inteligencia artificial para poder aumentar su eficiencia y reducir sus costos. Después tenés todo lo que es la parte de análisis de datos, ¿no? Que te permite analizar gran cantidad de datos, porque con todo esto hay un aumento tremendo. La inteligencia artificial está viabilizada por un aumento importante en la capacidad de procesamiento. Si querés, después hablamos un poco de NVIDIA y un poco el breakthrough que logra NVIDIA tecnológicamente para facilitar eso. Pero volviendo al tema, te permite un análisis de datos que además te lleva, por ejemplo, a casos de mucho más personalización, ¿no? Y entonces tenés las situaciones donde, por ejemplo, si vos tenés tu celular conectado y pagás con tarjeta de crédito un alquiler de una bicicleta, podés vincular un sistema que tenga un pop-up y que te ofrezca un seguro de esa bicicleta. O si el fin de semana en la zona donde vos vivís hay un anuncio de granizo, de un posible granizo. ¿Te acordás que hace unos años en Buenos Aires tuvimos una granizada inesperada que afectó a muchos autos? Vos podés tener un seguro efímero que te cubre por seguros, porque se juntan datos de la evolución del clima con una propuesta de valor, sabiendo que vos tenés un auto para proveerte una cobertura. Esa integración, y en esto es importante entender que la inteligencia artificial es algo que funciona en un ambiente de datos suficientemente rico, relacionado y estabilizado. Así que la verdad que yo creo que es una gran, es un punto de inflexión. Yo estoy más en esto con la gente de la Universidad de Stanford y creo que en la segunda mitad de esta década vamos a ver avances muy, muy grandes. Muy, muy buen tema el que trajiste a la mesa sobre los datos, porque es algo que en la mayoría, me animo a decir, de los capítulos del podcast, todos los líderes de distintas industrias siempre citan lo mismo, decir qué poderosa que es la inteligencia artificial, sobre todo este concepto de inteligencia artificial generativa, pero cómo yo como compañía tengo que estar preparado para darle las correctas herramientas a esa tecnología para que me dé output que realmente me sirvan para la toma de decisiones, porque si yo le pongo información desordenada o que no sirve, lo que me va a responder por ahí no me aplica. El caso que vos diste recién del cliente este con el granizo está buenísimo, porque yo creo que termina sucediendo eso, como la tecnología es una facilitadora que a fin de cuentas hablaste de experiencia del cliente, porque si yo voy a alquilar una bici me está simplificando la vida en un montón de cosas o potenciales problemas que yo puedo tener a futuro, y eso lo está facilitando esta tecnología. Qué lindo ejemplo, ¿no? Axel, acerca de los datos, quisiera agregarte una cosa más que desde hace unos meses está siendo profundamente revisado en relación de los datos y los usos de programas de inteligencia artificial con sesgos, ¿no? Es decir, el tema de la utilización de datos, y ahí, como todos los responsables por cuidar al cliente y pensar soluciones centradas en sus necesidades, sus dolores, todo el tema de sesgos es muy importante
revisarlo, y por eso es uno de los factores que a veces citan gente como Northwestern, diciendo que todavía los sistemas tienen que evolucionar mucho para evitar serios problemas de sesgo, ¿no? Tenés los famosos casos en la industria donde, por ejemplo, en ciertas búsquedas de personal para ciertos puestos, al aplicar sistemas o programas de inteligencia artificial, terminabas con sesgos muy marcados, ¿no? Que Claro. reflejaban de alguna manera lo de los diseños. Entonces ahí hay todo un trabajo muy profundo, además de la protección de la información, que va en temas de todo el tema del habeas data y de cómo se integra esa personalización con la protección de los usuarios, y al mismo tiempo evitando sesgos que son discriminatorios y que a veces las empresas y las personas no somos conscientes que los tenemos y los tenemos que trabajar y ser muy responsables sobre ese tema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora cambiando un poco, o sea, siguiendo con el mismo hilo, pero yendo a otra pregunta, hace algunos meses vi que participaste del programa Futuros de Telefe, junto a reconocidos CEOs, en el capítulo que dedicaron a inteligencia artificial, y ahí tomé nota de 4 puntos tendencias, digamos, que destacaste, que en tu opinión como que modelaban la banca del futuro. Y me gustaría que nos cuentes un poco, y yo los voy a citar, corregime si me equivoco, pero un punto era de la intermediación e inserción de flujos operativos para empresas a un modelo de banca conversacional para individuos. Otro punto era de omnicanalidad a hiperconectividad 24/7, de la agilidad a la instantaneidad, y el último era de segmentación a hiperpersonalización. Te invito a que nos cuentes los 4, el que más te guste, sentite libre, pero me gustaría hacer ese doble clic en esos temas. Bárbaro, bárbaro. Esto es un concepto que en realidad lo destilamos en los equipos de trabajo de Superviel para servicios financieros, pero hay mucho que se aplica a muchas industrias. Específicamente en servicios financieros, toda la vida nos hemos pensado como intermediadores entre el ahorro de las personas y las colocaciones a empresas o a clientes que necesitan esos fondos. Es decir, un rol de intermediación. Ahora, el intermediario mantiene cierta distancia, tanto respecto de los proveedores de los fondos, que son los depositantes, como de los clientes a los que coloca. Está en el medio. El concepto que estamos viendo es que es necesario, en esa visión de Human Banking y de cercanía, entender mucho más, con lo cual tenés que pasar a estar inserto en la experiencia del día a día de las personas y en las necesidades operativas del día a día de las empresas. Y eso lo estamos viendo que la inteligencia artificial es un gran facilitador para ese proceso. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que vos necesitas hacer una transferencia desde tu caja de ahorro, entonces te subís a tu app, a la billetera digital de tu banco, y pedís hacer una transferencia, suponte de 1.000 pesos, pero después ocurre que justo el saldo que tenés son de 500, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo está dispuesto el proceso? Vos no podés hacer la transferencia, tenés que ir a buscar otra fuente de fondos. Puede ser que tengas un saldo en un fondo común de inversión, puede ser que tengas unos dólares, puede ser que necesites un préstamo. Hay formas muy rápidas de encadenar con inteligencia artificial esa experiencia y decirte, mira Axel, vos no tenés 1.000 pesos, tenés 500. Los otros 500 te puedo ofrecer rescatar una cuota aparte por 500 pesos de la posición de tu fondo común de inversión T0, de disponibilidad inmediata, o te puedo ofrecer un préstamo que lo podés devolver en 90 días. Esa solución es muy superior porque vos lo que necesitas resolver es la transferencia. Sí, No sí, querés sí. ponerte a rescatar o volver o dar toda una vuelta. Eso es estar inserto en tu día a día, entenderte tan de cerca que podés ofrecer una solución. Otro ejemplo, sos un comerciante
Y tenés un flujo de cupones porque básicamente cobras en tarjeta de crédito. Pero resulta que tenés algunos pagos por delante y si nosotros estamos adecuadamente insertos en tu flujo operativo, podemos saber que de aquí a un mes y medio tenés un bache financiero. Con anticipación, entonces te puedo decir, te ofrezco descontar los cupones que vencen después por el sistema de pagos para cubrir ese bache. Y a veces lo voy a hacer antes de que vos te des cuenta. Entonces, esa capacidad de estar inserto, apalancado también con un sistema de inteligencia artificial que te permita conversar para simplificar, te va a permitir realmente potenciar mucho más esa experiencia, ¿no? Esos son un ejemplo muy claro de cómo en la inserción vas a ganar muchísimo con una tecnología como inteligencia artificial. También dentro de las tendencias que mencionaste está todo el tema de segmentación e hiperpersonalización. Esto ya está ocurriendo hace tiempo, pero la cantidad de información te permite realmente hacer propuestas a medida, absolutamente a medida. Ejemplos son un poco esos seguros efímeros que yo te conté de granizada o de andar en bicicleta, pero hay muchísimos más como recomendaciones de inversión, una vez que yo entiendo el perfil de riesgo que tenés, eh, y que permite realmente soluciones con un nivel de detalle y una cercanía a tus necesidades que son completamente distintos. Esto por mencionarte algunos ejemplos de lo que podés lograr. Y finalmente, el tema de la instantaneidad. Nosotros hemos trabajado en los últimos años bajo un paradigma de agilidad, como diciendo, seamos ágiles. Es que eso ya no basta. Nuestros clientes lo que quieren es una solución instantánea. Lo que vos querrías, Axel, el día de mañana es, seas o no cliente del Superviel, te subas, descargues la app del Superviel en tu celular, te subas, la app reconozca quién es Axel, tenga una base de datos o acceso a una base de datos amplia, pueda hacer un scoring rápido y antes de que vos termines de subirte, ya hacerte una propuesta de una línea, seas una pyme, un emprendedor y pyme, que te permita, con la información disponible, para empezar a operar muy rápidamente. Entonces, la agilidad donde decís, che, bajo de 15 días a una semana, 48 horas, no, tiene que ser instantáneo, instantáneo. Esos son algunos de los casos de uso y cosas que estamos viendo que estos lineamientos, que son demandas del cliente en servicios financieros, van a estar muy habilitados por inteligencia artificial. Me gustó mucho, mucho me gustaron los ejemplos que diste por el tema de que en cierta manera es lo que exige el cliente y también los dolores, porque lo dijiste muy claro. El ejemplo de los 1.000 pesos, esa persona no le importa su inversión, él quería hacer la transferencia. Entonces, Ah, vos como banco, si lo podés acompañar, él tiene esa problemática en ese instante o necesita realizar eso, y vos lo podés acompañar, esa persona, digamos, se siente cómoda con ese proceso. Y yo creo que nos ha pasado a la gran mayoría este ejemplo que vos decís, de que por algún motivo capaz ni siquiera te habías dado cuenta que tenías 500 pesos, porque ni siquiera lo tenías en el radar o el descuento de cheques que decías. Me parece buenísimo porque en el día a día de un emprendedor, de una pyme que está procesando pagos, que pagar, que descontar, que cubrir, que a veces se puede olvidar y terminan descalzándose financieramente por algo que capaz era, como decís vos, un aviso de, che, mirá, ojo que te va a pasar esto, yo como banco, mirá cómo te doy estas opciones, vos decidí por vos mismo. Interesantísimo. te doy otro ejemplo más de lo que estás diciendo. Nosotros hemos ido pasando de un sistema de atención o un modelo de atención presencial, no lo digo solo para personas, lo digo también para emprendedores y pymes que se tienen que acercar a la sucursal, a un modelo cada vez más digital y más virtual. De modo que el cliente, como hacíamos al principio, puede elegir cómo, cuándo y dónde operar. En el concepto de hiperconectividad, es un concepto que va por arriba de omnicanalidad. La omnicanalidad ya la veníamos trabajando y es poder empezar una transacción en una sucursal y después continuarla en el home banking o en la mobile y mantener la trazabilidad y que haya consistencia sin fisuras de esa misma transacción.
El otro fenómeno es que aún la omnicanalidad funciona en un esquema de 5 por 8. Y lo que los clientes están queriendo es operar 7 por 24. Entonces, el desafío en esa hiperconectividad, que es 7 por 24, es cómo haces que todo un modelo de atención y todo un funcionamiento operativo que viene de un legacy que funciona 5 por 8 pase a operar 7 por 24, que es lo que te pide el cliente. El cliente por ahí te dice, che, la verdad es que yo me siento a tomar decisiones de inversión el fin de semana cuando tengo un rato o cuando estoy volviendo del laburo. Entonces no me sirve quedarme dentro del horario de atención que tenés, aún del home banking para hacer transacciones o para rescatar una cuota aparte de un fondo de inversión porque querés hacer una transferencia para comprar alguna acción o alguna obligación negociable. En esa transición de un modelo 5 por 8 a un modelo 7 por 24, la inteligencia artificial puede ser formidable. Muy bueno, Ale. La verdad que grandes temas. Ahora, todo esto que estamos charlando viene de la mano de la innovación, ¿sí? Y acá algo que vimos es que ustedes acaban de ganar un premio, el oro, en la categoría Innovación en Producto o Servicio, bueno, en Fintech América, gracias a una solución de videollamada que se integraba con esta mirada 360 del cliente, pero apoyado en inteligencia artificial. Y esto a mí, digamos que estoy fuera del banco, me marca como una clara apuesta a la innovación por parte de ustedes. Y acá la pregunta es, ¿ese ADN innovador es algo en lo que vos tenés que hacer foco o ya en gran medida viene dentro de la cultura de la organización? Superviel ya tenía una cultura de innovación, te cuento en algunos casos donde éramos pioneros para tratar de resolver dolores de nuestros clientes. Por ejemplo, para todo nuestro segmento de clientes jubilados, ya hace más de 10 años que veníamos aplicando soluciones de biometría específicamente, para simplificar. Es muy frecuente que los abuelos se olviden el PIN, se olviden las claves, entonces las soluciones biométricas son muy poderosas. Entre paréntesis, a veces empezás resolviendo un problema para un tipo de cliente y resulta que esa solución la podés aplicar para un montón más, porque las soluciones biométricas después resulta que te sirven para todos los clientes. Es muy interesante el proceso cuando vos elegís el cliente que te exige más a la hora de tener que buscar la solución, porque quien puede lo más puede resolver lo menos complejo. Entonces, a veces ponerte en la situación de simplificar todo lo posible te permite, para un segmento, una necesidad concreta, te permite después ampliarla. Pero sí, teníamos ejemplos de eso, teníamos un modelo también de caja rápida que hacía mucho más expeditivo el acceso efectivo. Ahora, hay salto muy importante y el antecedente que vos mencionás de este premio en FinTech Américas, que te adelanto, para nosotros es particularmente orgulloso, porque no es una feria de bancos la que nos da el premio, es una Claro. feria de fintechs, ¿no? Es decir, las fintechs están reconociendo que los dinosaurios tenemos algo que aportar en ese proceso de transformación. Por eso para nosotros es un reconocimiento particularmente importante. Pero es el resultado un poco de esa cultura centrada en el cliente y de esa mirada o filosofía de Human Banking sobre cuál es el rol de la tecnología y cómo podés, en el caso de videollamadas, apalancarte y orquestar información a través de inteligencia artificial para después mejorar mucho la experiencia del cliente, ¿no? Ahora, efectivamente, eso requiere proceso de innovación. Y acá la paradoja es que si vos me preguntás, che, pero ustedes tienen en este momento o al momento de ganar este premio, teníamos definidos objetivos de innovación, porque vos dirías, bueno, si vos esperás innovación de una organización, podrías decirme, supongo que vos le pondrás objetivos a tus equipos y después habrá métricas y parámetros para ver si estás innovando o no. La respuesta es no. Y tenés algún torneo de hackathon, por ejemplo, que son las formas que vos incentivás a tus equipos para que de ahí salgan casos de usos, MVPs, que después... No, esto realmente surge
básicamente cuando hacemos una formalización del proceso de innovación, porque la demanda del mercado y del cliente ya nos estaba traccionando para innovar. Entonces, efectivamente, ahí desarrollamos y formalizamos un proceso de innovación, porque habíamos hecho innovación, pero no teníamos un protocolo de innovación claro, y después desarrollamos un concepto que es el Idea Accelerator. En esto fue muy importante en el apoyo Amazon Web Services. Fuimos a buscar el apoyo de los mejores en ese sentido, y el track record de AWS en su capacidad de innovación en servicios tecnológicos es muy fuerte. Entonces fuimos a aprender donde nos parecía que estaban las mejores prácticas, y entonces formalizamos el proceso de innovación y desarrollamos un par de casos de uso con el Idea Accelerator, que después efectivamente dieron lugar a cosas como el hub virtual, las videollamadas, o más recientemente el producto de inversiones rápidas, que nos permiten, junto con una organización siempre centrada en el cliente, pero orientada a producto, siguiendo una evolución que viene de la industria del software, nos permite realmente reducir el time to market y los tiempos de innovación para ser más competitivos y llegar más rápido. Por supuesto, más adelante tenemos que ver, esto no es un argumento para decir no vamos a poner objetivos de innovación y no vamos a hacer hackatones. Lo que te digo es que a veces lo que necesitas es la formalización de un proceso y un laboratorio con un cambio muy importante de actitud hacia el riesgo. En la industria de servicios financieros, el tema del riesgo es muy fuerte, y en los bancos tradicionales la cultura es de aversión al riesgo. Y lo cierto es que cuando innovas tenés que estar dispuesto a fracasar. Y lo importante no es tanto el fracaso, sino que aprendas rápido y lo puedas corregir. Eso es un cambio cultural muy fuerte, que viene junto con el paquete de innovación, porque vos podés instalar todo el proceso, tener una Idea Accelerator, pero si vos no le das el proceso de seguridad psicológica a los equipos de que pueden fracasar y lo importante es que aprendan, el proceso no arranca, porque formalizaste algo y no trabajaste la parte cultural, que es el soporte que le da vida a esos mecanismos y a esos procesos para que después aceptemos el riesgo y aprendamos del fracaso, junto con un empoderamiento a esos equipos para que puedan tener la autonomía de, mirando la dinámica del mercado, las demandas del cliente, hacer las pruebas sucesivas que lo llevan a ir mejorando la experiencia y la propuesta de valor. Muy bueno esto de empoderar a los equipos. Creo que siempre surge la misma dinámica en muchos capítulos, que es si vos no empoderás a los equipos para que se equivoquen, a fin de cuentas te pasa eso. Y ahora, hablando de innovaciones, te voy a cambiar un poco de tema, pero en tu industria me interesa muchísimo escuchar tu opinión y quiero saber qué opinás respecto a las criptos y la tecnología blockchain. Bueno, mira, a mí me parece que es una tecnología que tiene un enorme potencial y una cantidad y una capacidad transformadora. Vos sabés que en muchos países los bancos centrales no nos permiten operar con monedas sobre la base de blockchain o criptomonedas, ¿no? Regulatoriamente. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar activos, y acá, cuando vos hablas con un banquero central, el banquero central, y vos decís criptomonedas, el banquero central te corrige y te dice criptoactivos, porque el banquero central no acepta que es una moneda. O sea, estamos en ese estadio, ¿no?, de discusión, porque hay una definición en un banco central de lo que es una moneda, que a criterio de los bancos centrales todavía la cripto no reúne. Entonces, me ha pasado de estar con un señor del banco, del Bundesbank, del Banco Central Alemán, y empiezo a hablar de las criptomonedas y el tipo me levanta el dedito y me dice, no, son criptoactivos. Te lo aclaro para que veas de dónde venimos y cómo tenemos que evolucionar. Ahora, ¿qué cosas sí veo que podemos hacer dentro del contexto que yo creo que va a evolucionar? Creo que este estado de cosas no va a ser permanente en la industria de servicios financieros, pero ¿qué cosas sí creo que el blockchain te puede permitir? Primero, contratos inteligentes. El hecho de que haya un sistema que tiene un registro de condiciones como una especie de libro
donde están registradas todas las operaciones y que bajo ciertas condiciones se puede gatillar un desembolso, te da lugar a poder manejar contratos inteligentes que en servicios financieros son muy útiles. Entonces vos podés tener, por ejemplo, un contrato de leasing o un préstamo que si está relativamente estandarizado en condiciones que vos parametrizás cuando lo otorgás, después se puede ejecutar de una manera muy autónoma y lograr mucha agilidad. El otro caso que nosotros hemos discutido que por ahí pueda interesar tiene que ver con la tokenización. Hay muchas situaciones donde poder tener trazabilidad de los activos reales o los activos físicos con un activo digital, con un token, es muy útil. Te doy un ejemplo práctico. Prendas flotantes. Tenemos clientes que compran y venden autos. Y lo que quieren es financiar su capital de trabajo para poder comprar más autos y después venderlos. La forma de financiarlo típicamente es una garantía sobre ese inventario. Pero el detalle es que ese no es un inventario físico. Perdón, es un inventario físico, pero no es un inventario fijo, porque los autos salen y entran. Entonces el equipo de riesgo crediticio del banco te dice, pero ¿cuál es el auto que es mi garantía? Dice, hoy está, mañana no está. Y tu cliente no quiere supeditar a la aprobación del departamento de riesgo que te libere la garantía para que él o ella puedan vender el auto. Entonces, hay formas de poder armar prendas flotantes con una tokenización que aseguran que el nivel de garantía se mantenga y que haya una trazabilidad de cómo se conforma esa garantía online. Estamos en los primeros pasos, pero quería darte esos dos ejemplos concretos de aplicación de blockchain en servicios financieros, pero que creo que va a evolucionar. Hay muchas cosas más que están pudiendo ocurrir y de hecho dentro del grupo Superbién nosotros tenemos un broker digital que es Invertir Online, que está haciendo una alianza con Ripio para toda la parte de criptomonedas. Así que yo creo que esto va a seguir evolucionando. Interesantísimo. Y acá me surge la duda de, hablamos de muchas tecnologías emergentes y vos mismo hablaste de la aversión al riesgo y todo lo que eso conlleva. ¿Cuáles crees que son como estos principales desafíos que tienen en la banca, sobre todo acá en Argentina, en términos de esta potencial adopción, ¿no? De cuáles serían esos primeros pasos y qué cuidados o desafíos se van a encontrar. Mira, el principal desafío hay varios desafíos, pero el principal desafío es entender que las demandas de los clientes están cambiando y tratar de pasar de hacer un catch-up, es decir, de acortar la distancia entre la mala experiencia que tienen la mayoría de los usuarios de servicios financieros con los bancos a una buena experiencia, que es el proceso o la etapa en la que estamos ahora, a una etapa donde vos inclusive podés anticiparte a esas necesidades. Esto, en línea con lo que charlamos hace un rato de las 4 tendencias, tiene que ver con la hiperpersonalización, donde vos ya estás de hecho en condiciones, bajo ciertos ambientes de datos, en poder anticiparte a esas demandas, ¿no? Y poder tener la posibilidad de adaptar la propuesta de valor con un buen proceso de innovación robusto y una tecnología que haga posible anticiparte. Así que yo te diría, ese es un tema fundamental. El segundo tema muy fuerte en servicios financieros es el marco regulatorio. Y en eso tenemos, por ejemplo, legislación que está evolucionando en Europa, particularmente el Banco de Inglaterra ha estado mucho más proclive a armar lo que se llama el sandbox, que son ambientes controlados para empezar a hacer innovación, y que en América Latina yo te diría es Brasil quien más avanzado está, y ahí creo que los cambios regulatorios van a probablemente generar una evolución muy grande, ¿no? Otro desafío que tenemos es que en nuestra economía, en Argentina en particular, el uso de efectivo es muy alto, ¿no? En relación a otros sistemas. Y esto tiene que ver con que una proporción grande de nuestra economía es una economía negra. Si nosotros pudiéramos canalizar esos flujos
con un sistema de incentivos a través del sistema financiero, eso mejoraría enormemente la posibilidad de justamente ampliar escala y hacer innovación. Parte de esto se va a dar cuando los niveles de inflación bajen y los argentinos tengamos nuestros ahorros dentro del sistema financiero y no fuera de él. El otro tema que tenemos es la conversión o la transformación de nuestro talento. Los talentos, vos tenés que pasar, si querés, del talento, voy a hacer una exageración, porque esto ya está en movimiento, del talento bancario tradicional, que es una persona en general de mediana edad, promedio entre 45 y 50 años, que no tiene estos conceptos tecnológicos, y cada vez más aún un comercial va a tener que tener un entendimiento muy fuerte de conceptos tecnológicos porque estás migrando a un modelo donde las áreas de tecnología de los bancos lo que te proveen es la infraestructura. Es como cuando vos llegás a una oficina y te dicen, che, mira, el enchufe es este, el wifi es este, y los comerciales van a tener que saber cómo usar la tecnología y lo que nosotros llamamos productos habilitadores o si se quiere servicios o microservicios para poder armar las propuestas de valor. Ya el concepto por el cual tenés que generar un proyecto, llamás a TI y esperás el desarrollo de la solución, está perimido. Vos vas a tener que armar esa solución. Eso te requiere un cambio cultural muy fuerte con esa visión centrada en el cliente y después una capacitación en tecnologías que te permitan desarrollar propuestas de valor. Y por lo tanto, como banco, armar un sistema de capacitación, de actualización permanente. Nosotros en Superviel tenemos un campus online que está reconocido como uno de los mejores, donde todos nuestros equipos pueden irse especializando en temas específicos como ciberseguridad, arquitectura, marketing digital, en distintos niveles, y eso también es una apuesta fuerte a otro modelo, que es el modelo donde vos autogestionás tu capacitación, porque el capital intelectual está ahí disponible. Y después, muy importante, poder armar un buen sistema o ecosistema de alianzas. Es decir, hay que entender que a diferencia de los modelos tradicionales, donde los bancos tenían que tener sistemas cerrados, muy robustos, yo diría rígidos e inexpugnables, tenés que pasar a un modelo donde el sistema de alianzas, la migración a la nube, te tiene que dar una flexibilidad y una velocidad de respuesta que los sistemas de legacy tradicionales de los bancos no tienen. Así que el esquema de alianzas, el concepto de salirse del paradigma clásico de que el banco tiene que controlar todo el desarrollo de punta a punta es muy importante porque te va a dar mucha flexibilidad pasando a arquitecturas apificadas de APIs con data lake y migración a la nube que te permita articular esas alianzas. Y en el extremo, casos que en su momento, volviendo al ejemplo de NVIDIA, cuando vos abrís tus plataformas, invitás a usuarios y aliados a que desarrollen casos de uso que pueden dejar en tu plataforma, que son extremadamente eh, potenciadores y aceleradores de tu crecimiento y también de la mejora de la experiencia de cliente, ¿no? Buenísimo, Ale. La verdad que tremendo. Esta última pregunta me encantó por todos los lugares por los que nos llevaste. Mirá, Ale, estamos llegando al final, nos vamos quedando sin tiempo. Yo creo que fue un gran capítulo. Personalmente me encantó. Las últimas preguntas que me gustaría hacerte, en realidad es la última pregunta y después darte lugar a una recomendación, pero la última pregunta es, se habla mucho de, de la digitalización de la banca, se habla mucho del futuro de la banca, hay gente que hasta ha dicho que las sucursales van a desaparecer, hay una fuerte inserción de todo el mundo fintech. Me gustaría saber tu opinión respecto a la banca del futuro. ¿Qué es lo que esto que vos crees que se puede llegar a venir referido a la industria de banking? Y después me gustaría que terminemos esta charla con una recomendación tuya a los líderes, que puede ser un líder de equipo, un líder de una pyme o un líder de una corporación, pero que está frente a industrias que están atravesando procesos similares a la tuya. Una recomendación para esas personas. Bueno.
Bueno, mira, Axel, yo creo que el proceso de digitalización de la banca ya está en curso hace varios años. Hay muchos ejemplos en Argentina, en la región, que son muy buenos y eso va a seguir evolucionando hacia cada vez una mejor experiencia, un poco en línea con esos 4 lineamientos de los que hablamos al principio. Específicamente, por ejemplo, en el caso de Más Pyme, hemos hecho un lanzamiento ahora de esa campaña. Básicamente vas a esquemas donde podés hacer una autogestión, donde podés hacer desde el onboarding hasta la solicitud de una línea y la tenés operativa en muy poco tiempo. En este momento estamos en un estándar de 72 horas de punta a punta en ese proceso, pero yo creo que se va a poder acortar. También creo que el sistema financiero, en la medida que la macro se estabilice, va a empezar a tener productos que hoy tiene dormidos o en menor medida. Te doy ejemplos: los préstamos hipotecarios van a volver y ahí va a ser otra enorme experiencia para hacer una evolución muy importante, lo mismo que el crédito para prendas en rodados, ¿no? Creo que ahí vas a tener enormes oportunidades de mejorar experiencia y de desarrollar, y en esos casos, la verdad que no es solamente la línea, sino que vas a tener la posibilidad de un ecosistema y de ofrecer seguros y en algunos casos otros servicios asociados a la evolución de esos ecosistemas. Así que el proceso de digitalización y de integración de ecosistemas con alianzas me parece que va a evolucionar muy fuerte. Y en términos de ese futuro, creo que el concepto de embedded finance, donde en realidad vos vas a la solución final, porque, por ejemplo, lo que quiere un comprador de un auto es el auto, no quiere un préstamo. El préstamo es un medio hacia un fin. Entonces, si vos seguís esa filosofía centrada en el cliente hacia el final, vos tenés que estar inserto en la solución del auto, de la movilidad que está buscando el cliente. No que por un lado quiera ir a comprar el auto y por otro lado tenga que ir a buscar el préstamo. Ese concepto de embedded finance te va a llevar a que, y es el lineamiento de inserción, te va a llevar a insertarte dentro de esos flujos, el everyday banking que necesitan los clientes y las empresas para que la solución venga ya incluida y no que esté fragmentada. Ese concepto de embedded finance me parece muy fuerte. Después, hay muchos desarrollos que van a ser AI first, es decir, así como en su momento pensábamos en términos de, bueno, voy a armar un equipo de trabajo, voy a armar una célula o voy a hacer un desarrollo primero en Waterfall y después con el concepto más dinámico de MVPs. Y ahora vas a primero pensar en soluciones de inteligencia artificial de entrada, porque no te vas a poner a hacer el diseño del software o el desarrollo para después llegar a... Va a seguir directamente un esquema AI first y después, bueno, todo el tema de migración a la nube va a ser cada vez más fuerte. Mencionaste las sucursales. Yo en lo personal no creo que las sucursales vayan a desaparecer, sí creo que su rol va a cambiar. Y de hecho ya lo ves en otros países, creo que vas a tener un sistema donde van a convivir experiencias digitales y experiencias presenciales. Este, y, y bueno, tenés muchos ejemplos en otras industrias también. Vos podrías decir, che, yo no voy a un store de Nike, yo lo que voy a hacer es pedirlo por Amazon. Mentira, hay un montón de lugares de Nike porque hay una experiencia que es ir y estar en ese lugar y de la misma manera que vas a ir a un banco por ahí para tener una conversación mano a mano con un comercial que te conoce y que te da una recomendación mano a mano para una decisión muy importante, ¿no? En términos los consejos, yo me cuido mucho de dar consejos porque el primer consejo es ser extremadamente humilde frente a este proceso de cambio, porque el contexto en el que estamos es extremadamente volátil, cambiante, incluso muchas veces ambiguo. Eh, pero si tuviera que transmitir más que un consejo, transmitir un poco mi experiencia de los procesos de transformación, es que es una transformación primero propia, interior. Es muy difícil liderar una transformación si no estás dispuesto a transformarte vos mismo. Y lo primero en esa transformación individual es el autoconocimiento.
Es decir, saber un poco cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y a partir de ahí construir un buen equipo que te complemente. Segundo, salirte del paradigma de ese CEO omnipresente, omnipotente, omnisciente, que pueda resolver todas las situaciones y crear buenos equipos y empoderarlos para que resuelvan esas situaciones y liderar el proceso de transformación cultural. Es muy importante, ¿no? Vos podés tener la mejor estrategia del mundo, pero si la cultura no es consistente, no va a funcionar. Del mismo modo, tengo que decir que podés tener una muy buena cultura proactiva, innovadora, pero si no está clara la estrategia y el modelo operativo, tampoco funciona. Entonces hay una orquestación de esos factores, siempre con un foco en el cliente y un proceso de innovación estructurado que te permita pasar lo que son estos insights y esta mirada del cliente en mejoras de tu propuesta de valor, tu producto y tu servicio, y finalmente esa actitud frente al fracaso. O sea, el que hace se equivoca. O sea, eso está de hecho, no pretendas la perfección, al contrario, hay algunos que te dicen tu primer prototipo de mejora por ahí te da vergüenza. Lo importante es que lo corrijas y lo vayas mejorando rápidamente en el tiempo. Esas son algunas de las cosas que aprendí y sobre las cuales igual al día de hoy a veces tropiezo y lo importante es levantarse y seguir innovando porque estamos en un momento realmente fascinante donde podemos hacer y tener un impacto muy grande en nuestras comunidades. Bueno, Ale, realmente un gran capítulo el de hoy, mucha información de valor, la audiencia va a estar muy contenta y desde lo personal muy agradecido porque te hayas sumado y esperamos vernos la próxima con más éxitos. Sí, señor. Un abrazo, Axel. Hasta pronto y saludos a toda la audiencia de Web3 Business and Commerce. Gracias, Ale, un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego.